¿Saben? Normalmente haría la intro con la licuadora. Creo que no será en este caso, al menos aún no. Es que la siguiente legión tiene algo un poco especial. Y es que primero debemos entender que existen personas que psicológicamente serán más propensos al fanatismo. No solo religioso como será el caso aquí, sino fanáticos en lo que sea. Y cuando esos sujetos eligen algo en qué creer, lo harán con toda su alma a pesar de que dicha ideología, religión o lo que sea que crean tenga problemas. Estos fanáticos acérrimos, si por algún milagro lograsen ver la verdad de dicha creencia y logran decepcionarlos, en vez de que eso lo haga replantearse su vida, meditar y ver que cometieron un error, verán con mucho mejor modo voltear la moneda y ser fanáticos a lo opuesto a lo que alguna vez eran fanáticos. Muy probablemente conozcan a una persona en su vida, hayan conocido en estas redes sociales, en algún grupo de trabajo, en la escuela, universidad, algún miembro de familia o incluso ustedes mismos y no se hayan dado cuenta. Con eso, hablemos de la 17ª Legión y los verdaderos causantes de toda la caída del emperador y el estancamiento del imperio. Si los hijos de Horus eran la cara visible de la herejía, la 17ª eran la cara invisible, la sombra. Estos eran los portadores de la palabra, legión liderada por el príncipe demonio Lorgar Aurelian. Son sin duda la legión más fanática y violenta que tiene el caos y son rivales en fanatismo con las adeptas sororitas y los templarios negros. Por lo que sigamos con la historia, pues la intro se ha hecho bastante larga. Como todas las legiones, estos fueron reclutados en las guerras de unificación. El emperador tenía un objetivo con esta legión en creación: que sean totalmente fanáticos a los ideales de la verdad imperial. Por lo que serían entrenados para luchar con absoluta devoción con un celo fanático. Para eso los reclutas fueron extraídos directamente de todos los hijos de los enemigos derrotados. Ellos entonces serían educados para que conocieran todos los crímenes de sus padres y que el precio del perdón del emperador se pagaba con sangre. Por lo que estos no luchaban como el resto en la batalla, eran condenados redimidos luchando con una devoción fanática. Es por eso que el emperador les dio el nombre de legión desde un inicio. Ellos serían sus heraldos imperiales. Su nombre no era solo porque sí, su deber era la de ser, como dice su nombre, sus heraldos que darían un ultimátum a sus enemigos: ríndanse o mueran. Aunque no eran contra todos los enemigos, sino contra sus enemigos ideológicos y religiosos. Si derrotaban a sus enemigos, iban a la siguiente fase: implementar la verdad imperial. ¿Cómo? Irían a sus bibliotecas, registros públicos, cualquier lugar donde se almacenase algún documento o libro considerado herético o hechicería, y no se limitaban a los libros, también a obras de arte, edificaciones e incluso personas, y las quemaban todas en nombre de la verdad imperial. Su más célebre batalla fue la conocida como la caída de Oriok, en el continente antártico, donde el estado de Oriok intentó en vano resistir a las fuerzas imperiales y fueron masacradas solo por ser creyentes. Gracias a esa campaña y su modus operandi ya dicho, serían nombrados coloquialmente como los iconoclastas. Así fue durante toda la Gran Cruzada hasta que llegaron al mundo de Colchis. Un mundo que se respiraba espiritualidad, pues le rezaban a un panteón muy diluido de los dioses oscuros. Y eso era antes de que su primarca llegara e hiciera reformas en forma de guerra santa planetaria, en la que ahora solo rezaban a un único dios. Tomó su tiempo, pero lograría conquistar y erradicar toda religión politeísta de su mundo y solo rezarían a un único dios, al emperador. Cuando fue integrado a su legión, cambiará su nombre a Portadores de la Palabra. Con Lorgar Aurelian al mando, el modus operandi establecido desde un inicio en la legión prácticamente no tuvo cambios salvo una cosa. Ahora todos ellos eran completamente devotos a que el emperador era un dios que caminaba en la tierra. Lorgar convertiría su legión en una un poco más piadosa, pues buscaba que ellos fuesen como él, eruditos que conquistaran mundos más con la palabra y no con las armas. Eso obviamente afectaría su radio de conquistas, pues cuando iba a un mundo hacía lo mejor que hacía hacer: destruir y acabar con cualquiera que pensara diferente al emperador. Al terminar, se dedicaría a reconstruir los mundos y hacer los bastiones de fe en el imperio, más brillantes de lo que alguna vez fueron antes de ser conquistados. Eso, a pesar de su lentitud, les valió de elogios a sus hermanos, Rogaldorn y Robutegiliman, que hacían eso mismo, solo que sin fe. Debido a ser tan detallista, quedaba muy por detrás de sus hermanos, por lo que el emperador perdía mucho la paciencia con él. Tampoco ayudaba el hecho que no quería ninguna religión vieja o nueva, por lo que era bastante exigente con él y su legión. En respuesta,
Lorgar crearía su Magnus Opus y que cimentaría el imperio en un futuro, la Lectitio Divinitatus. Eso y muchas otras cosas hizo que la poca paciencia del emperador se agotase, por lo que llamaría a los Ultramarines y les ordenaría que quemaran la ciudad más brillante de Lorgar, la ciudad de Monarquía. Ordenó que él y su legión se arrodillasen en las cenizas ante Guilliman, Malcador y el emperador, para que sirvieran de advertencia. Lorgar y su legión estaban muy cerca de ser borrados de la historia como las otras dos legiones. La quema de Monarquía afectó a la legión, en especial al primarca, pues decir que quedó devastado es quedar corto. Ese evento lo destruyó. Todo un mes quedó recluido en sus aposentos, en lo que solo escuchaba el consejo de sus dos lugares tenientes de mayor confianza, Corfairon, lo más cercano a un padre mortal, y el primer capellán, Erebus, que le contaba todo sobre la antigua fe de su mundo natal. Convencido, partió junto a su legión a lo que llamó como la peregrinación, un viaje dirigido al mundo cercano al Ojo del Terror llamado como Cadia. La peregrinación tuvo dos efectos. La primera, demostrarle al imperio más grande cómo Lorgar conquistaba mundos de manera acelerada, al punto que ya en menos de 50 años conquistó más mundos que cualquiera de las otras legiones en ese periodo. Y la segunda, para reflexionar. Cada mundo conquistado tenían creencias en común, por lo que cuando llegó a Cadia, donde los hombres y dioses convivían, se dio cuenta que la verdad imperial era una mentira, y que existía una verdad primordial. Lorgar ordenaría la purga de cualquiera aún leal a la verdad imperial, y se uniría de manera secreta a los dioses del caos. Durante los últimos años de la Gran Cruzada pasaría el tiempo para corromper cada institución imperial, en especial las legiones, con la creación de las logias guerreras. Sus esfuerzos rendirían fruto al corromper a Horus Lupercal y su legión, y este a su vez corrompería la mitad del imperio, lo que causaría la herejía de Horus. Con la guerra civil iniciada ya no se molestaban en guardarse en secreto sus creencias, lo hacían abiertamente. Cambiarían de colores y heráldica y llevarían la palabra de la verdad primordial a donde se les eran llamados. Lograrían causar bajas catastróficas a la ahora odiada legión de Ultramarines en la batalla de Khald, una batalla sangrienta, horrible y devastadora, y luego los aislarían del conflicto más grande con la tormenta de la ruina y la cruzada de las sombras. Parecía que nada los iba a detener, pero la arrogancia de Lorgar le jugó mal. Planeó usurpar el lugar del señor de la guerra a Horus, pero sería traicionado, y Horus lo exiliaría. Esto causó una pequeña ruptura en la legión, pues al menos 5000 siguieron leales a Horus. Una inmensa mayoría aún eran leales a Lorgar, y una inesperada minoría de legionarios dispersos eran leales al imperio. Durante el asedio de Terra no tuvieron tantos momentos de renombre y al final huirían a su mundo natal de Colchis. Sin embargo, estaban en plena purga y pasaría la guerra amarga, donde manos de hierro, puños imperiales y ultramarines obliterarían el mundo y obligaron a los portadores a huir al Ojo del Terror. Después de la herejía lograrían reorganizarse y asentarse en varios mundos en el Ojo del Terror y la Vorágine, siendo Sicarus su capital y Galmex su centro industrial. A diferencia del resto de legiones traidoras, la legión ha permanecido muy unida. Sí, hay partidas de guerra como todas las demás, pero todos responden al gobierno de Sicarus. Los apóstoles oscuros y el propio Lorgar durante los siguientes 10 milenios han invadido y sembrado la semilla de la verdad primordial y buscan destruir cada mundo con alguna iconografía del emperador. Han luchado juntos con la Legión Negra en las Cruzadas Negras, aunque con objetivos distintos. Sus más recientes campañas fueron la Guerra de Taledus, donde dieron de primera mano el poder que el emperador obtuvo con la apertura de la Gran Grieta, la campaña de las Arcas del Augurio y el Nexo Paria. Son la legión con la reputación más grande de violentos, destructivos y fanáticos entre los caóticos, y han demostrado ser una gran amenaza para el imperio, y se dice que Lorgar está más que preparado para liderar su legión una vez más, y llevar su guerra santa al imperio. Como ya hemos dicho, la legión, a pesar de ser fanáticos fundamentalistas religiosos, querían ver cruzados, mujahidines, yihadistas y demás fanáticos religiosos y no religiosos como niños de preescolar, son la legión más uniforme, estructurada y organizada de todas, y sé lo que pensarán. Los guerreros de hierro, Legión Negra o Guardia de la Muerte también lo son, según mis otros videos, ¿verdad? En parte sí, pero tienen sus matices que los hacen enemistarse mutuamente de vez en cuando. Pero los portadores de la palabra son más una hermandad que una legión. No hay muchas intrigas o puñaladas por la espalda, lo cual es irónico por ciertos miembros. La jerarquía de la legión es respetada y sus miembros se ven como compañeros o incluso algunos se ven como amigos.
A los caídos les dan honores de batalla y celebran los acentos de sus camaradas, aunque pueden haber fricciones y hasta excomuniones mutuas por cuestiones doctrinales. Su organización, por sorprendente que parezca, los hace irónicamente la Legión del Caos más ordenada de todas, con una estructura de mando bien definida. Eso desde antes y después de la herejía. Entre sus unidades más destacables en la Gran Cruzada y herejía de Horus tenían el Círculo de Cenizas, encargados para la destrucción de la cultura, fe y aprendizaje de los mundos conquistados. Eran iconoclastas en todos los sentidos, donde cazaban y destruían todo lo que hacía ver mal la verdad imperial con lanzallamas. Eran incondicionales al emperador y no soportaban el giro religioso del Lorgar. Por eso fueron los primeros en ser purgados, quemados y olvidados en la herejía y posteriormente reemplazados. ¡Qué ironía! Vor-Nerget, o la Orden de los Procuradores, boticario de la Legión en la herejía, donde no solo curaban o extraían la semilla de los suyos, sino que lo hacían con los leales para invocar demonios en el espacio real. Anactis-Kul, o los esclavos de las espadas Anactis, unidades únicas creadas por el apóstol Sardulayak, en la que voluntarios usaban las espadas Anacatis, armas anteriores a la humanidad en la que residían bestias demoníacas ganando más poder o sucumbiendo a la voluntad de la espada. Diabolistas, hechiceros de la Legión, donde usaban sus habilidades disformes e invocaban demonios. Su nombre fue dado por los ultramarines en la batalla de Khald y los portadores les gustó y se lo quedaron. Gal Vorbak, los hijos bendecidos o los desahogados, eran el capítulo del Sol Dentado y fueron de los que estaban en Cadia en la peregrinación. Su cuerpo y alma serían contaminados por la disformidad y poseídos por demonios, convirtiéndose en los primeros marines poseídos, aunque como nota al margen, ellos eran más grandes que su descendencia posterior, lo cual es curioso por decir menos. Siguen existiendo y son bastante populares en Sicarus. Después de la herejía, su estructura de mando sería así: el Maestro de la Fe, siendo la cabeza de estado de Sicarus y la Legión. Su puesto lo tiene el primer capitán Corfairon en ausencia de Lorgar. Apóstol Oscuro Jefe, siendo el líder del sacerdocio y quien en realidad tiene el poder de facto de la Legión. Su puesto lo tiene Erebus, que como curiosidad tanto él como Fairon no se soportan. El Consejo Oscuro, son la organización donde los apóstoles oscuros supervisan, donde votan acciones y claro, eligen nuevos apóstoles. Apóstol Oscuro, siendo el líder espiritual de las huestes y es el rango más alto que un legionario puede llegar. Primer acólito, siendo el asistente y muchas veces aprendiz de los apóstoles oscuros. Debemos tener en cuenta que estos son muy parecidos a los aprendices Sith. Sirven a su maestro pero buscan su lugar, algo que el apóstol espera que logre algún día. Coryphaeus, análogo a primer capitán de capítulo, hasta señor de capítulo, es el comandante militar de mayor rango en una hueste. Son los líderes directos que hacen todo lo relacionado a invasiones y defensas en una campaña y dejan a los apóstoles hacer más cuestiones espirituales. Portadores del ícono, encargados de llevar el ícono de la legión a la batalla. Campeón, líder de escuadrones de la camarilla de la legión. Aspirante a campeón, su nombre habla por él. Ungidos, unidades de Dreadnoughts, el Gal Vorbak y los hermanos guerreros. La semilla de los portadores era de las más estables y gracias a eso se pudo producir en masa, haciéndola en efecto una de las legiones más grandes de la Gran Cruzada. Para cuando sucedía la batalla de Khald era tan grande que solo la superaban los ultramarines. Sin embargo, tienen un pequeño defecto: su nodo catalepsiano. Esto hace que sean psicológicamente leales a algo o a alguien de manera obsesiva, del que está implícita que el propio emperador hizo para su propósito original. Esto tuvo sus ventajas y desventajas, pues esto los hace en efecto leales a sí mismos, hermanos y primarca, algo que los diferencia de las demás legiones tanto leales como traidoras. Es por eso que su legión está tan ordenada y cohesionada, y las traiciones son mínimas. La única desventaja es que raya en lo fanático, pero no es nada que no se pueda resolver. Y gracias a eso que su caída fue efectiva. Otro rasgo de la semilla es que tenía los rasgos severos y piadosos del propio Lorgar, lo que los hacen peligrosos al ser tan buenos convirtiendo mundos imperiales. También tienen un excelente control físico, mental y psíquico, incluso más que muchos marines caóticos de otras legiones, y es gracias a ese poder que logran dar la cara incluso contra los demonios. Al estar en el ojo del terror, su semilla está muy contaminada, pero como ellos ven eso como una señal del favor de los dioses, no le ven problema. Cuando aún eran leales, reclutaban exclusivamente de su mundo natal. Ya siendo traidores, reclutan de los mundos que conquistan y ven a los más prometedores jóvenes o hijos de cultistas para hacerlos sus protegidos. Hacen los típicos entrenamientos y, como no, son adoctrinados a las enseñanzas del panteón caótico. Luego se les hacen todos los procesos de acoplamiento de los órganos y los vuelven marines del caos. La cultura de los portadores de la palabra está muy arraigada a la religión, las liturgias, salmos heréticos, peregrinajes y muchas cosas relacionadas a la fe.
Desde un punto de vista meta, son una versión muy diabólica de la Santa Sede, donde todos los aspectos negativos que tiene la religión, en especial la cristiana, son aumentadas por 10. Ellos no ven a los dioses oscuros, o más bien, no los veneran individualmente, sino como un gran panteón del que cada dios recibe la misma cantidad de atención. No se entregan a los excesos de Slaanesh, ni entran en las luchas suicidas de Khorne, o buscan propagar las enfermedades de Norgel, ni siquiera las hechicerías de Tzeentch, que contrario a los pensamientos comunes detestan a los hechiceros, porque los ven como gente que fuerza al caos a que los sirvan. Tampoco les agrada tanto a los otros Astartes que adoran a un único dios por encima del resto. Ellos son una legión que representa el caos indiviso, y busca que todos los dioses del panteón sean adorados como tal en un perfecto equilibrio caótico. ¿Tiene su sentido? La verdad no sabe decirlo, pero sabiendo que hablamos del caos, les funciona. Ahora hablemos de los integrantes de tan infame legión. Muchos de ellos son odiados tanto en el trasfondo como en la comunidad, así que absténganse de insultos, mas no se los impediré. Lorgar Aurelian, o el Aureliano, llamado como el Urizen, el Dorado, el portador de la palabra y posteriormente llamado como el elegido del caos. Es el primarca de los portadores de la palabra y el primer hereje, donde inició la Gran Cruzada. Para él, el emperador era literalmente Dios caminando entre los hombres. Algo que no gustó al emperador y lo castigó usando a los ultramarines para efectuar el castigo. Tuvo una crisis de fe que lo llevó a adorar al caos, pues llegó a la conclusión de que el emperador era un dios sí, pero no uno digno de su adoración, y buscó a seres que sí lo fuesen, y bueno, el resto es historia. Actualmente ha tratado de liderar a su legión directamente, pero cierto cuervo se lo ha impedido. ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: ¡Nunca más! Cor Phyron, el maestro de la fe, primer capitán de la legión y el maestro adoptivo de Lorgar. Era un sacerdote extremista en Colchis y ayudaría a Lorgar en su guerra santa contra aquellos que le exiliaron. Era demasiado viejo para ser un marín, pero igual hizo el tratamiento para estar a la par. Él sería uno de los perpetradores de la corrupción de Lorgar. Durante la herejía, trataría de hacer lo mismo con Guilliman, lo que resultó terriblemente mal. Tiene una pelea muy férrea de liderazgo en la legión con el siguiente de la lista. Erebus, primer capellán de la legión y apóstol oscuro jefe, es sin duda una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera. Ni siquiera Erebus era su nombre real, lo usurpó de un niño que mató. Se uniría a la legión y la corrompería desde dentro. Al ser ascendido a capellán, corrompería a varias personas desde el propio Lorgar, Calas Typhon y Horus Lupercal. Con las logias guerreras muchas otras más leales se corromperían. Si Lorgar era el primer hereje, sin duda Erebus era el hereje primordial. Sería el imbécil que mataría al siguiente de la lista y un muy enojado Khorne lo intentaría matar. Y quizás la más imperdonable de todas, matar a Garbian Loken a traición. Sin duda es el máximo causante de todo lo ocurrido en el trasfondo y con muchas razones el más odiado. Tiene un conflicto interno con Phyron por el liderazgo de la legión. Argel Tal, capitán de la séptima compañía del capítulo de los soles dentados, sobreviviente de la peregrinación y se volvería el capitán de la Galvorbak. A pesar de serle leal a Lorgar y la legión, se mostraría disgustado con ciertas cosas que veía al servirle al caos. Se profetizó que moriría a la sombra de grandes alas, lo que se interpretó que Sanguinius lo mataría. Erebus lo mataría en Nucería mientras estaba debajo de un águila gigante de un titán destruido. Se decía que la razón de la muerte de Argental era que si vivía perderían la guerra. Sardulayak, apóstol oscuro y capitán del capítulo táctico, juró que solamente los dioses oscuros eran dignos de ver su rostro, por lo que jamás se quitaría su casco, ascendiendo de rango tan rápido que se volvería uno de los confidentes de Horus al final de la herejía y se llevaría 5000 de los suyos a luchar en el asedio. Rogal Dorn lo mataría en la Puerta del León y su muerte abriría un portal disforme del que llegarían demonios a Terra por primera vez. Malok Carto, apóstol oscuro que participó en la batalla de Khal y la guerra del inframundo en la que lucharía contra Remus Ventanus. Se volvería un príncipe demonio y se cambiaría el nombre a Emkar. 10 milenios después se encontraría la muerte gracias a Uriel Ventris, asistido por el fantasma de Ventanus, que le dijo su nombre real y Marnius Calgar lo mataría definitivamente. Eliphas el heredero. Si ya vieron mi video de Dark Crusade sabrán quién es Eliphas. Si no, déjenme resumirles. Era un miembro de la legión que participó en la herejía contra los ultramarines y buscaría conquistar a Cronus para la legión. Obviamente fallaría y sería básicamente exiliado de la legión, por lo que se uniría a la legión negra. Bartuza Narek, miembro de la legión que permaneció leal al imperio y tenía planeado asesinar a Lorgar. Sería acusado de matar a Vulcan en Macrash hasta que fue arrestado por un caballero errante que quería borrarle la memoria. Lo mataría y ganaría sus recuerdos.
Eldrad lo reclutaría para acabar con la cábala, lo cual logró. No se sabe qué fue de él, pero sabiendo que Lorgar sigue respirando, podemos suponer que esté muerto o torturado, pues se la pasaba vagando por tierra buscándolo. El Anacoreta, miembro de la Legión y un raro caso de alguien que acepta el caos y se redime. Vio todo el caos y la aceptó, pero cuando vio que la batalla de Khal solo servía para perpetuar un ciclo perpetuo de odio sin sentido, se rendiría ante los Ultramarines y el propio Guilliman. Lo perdonaría, sería encarcelado y llevado a Terra. Con el tiempo, volvería la fe hacia el emperador, en lo que estaba encerrado y diciendo cada salmo de la Lectitio Divinitatus. Intentó quitarse la vida debido a la culpa y sería sepultado en un Dreadnought. Posteriormente sería llevado al mundo de Almase. 10 milenios después, los portadores de la palabra tratarían de rescatarlo, y este le respondió mandándolos para... En el proceso, tendría habilidad de santo viviente en el que sorprendió a todos los presentes. Se me olvidó mencionar que debido a que se memorizó toda la Lectitio, hicieron un libro de Eli, y es gracias a él que existe el culto imperial tal y como lo conocemos. Uno pensaría que esta legión serían todos leales al caos, después de todo lo dicho más atrás, pero no porque el padre se equivoque, los hijos deban seguir el mismo camino. Y hubieron muchos marines leales, los portadores de la palabra, que, ofendidos por lo que la legión se convirtió, se unirían a varias legiones fracturadas. Vemos algunos que muy posiblemente lo sean. Exorcistas. Oficialmente son descendientes de Rogal Dorn. Se especulan sean de caballeros grises, aunque eso ha quedado muy descartado por varias cuestiones, como que los mismos caballeros grises e inquisidores jamás permitirían que juguetearan con esa semilla. Y es que es lore viejo, pero se dice que sean portadores de la palabra leales. Tiene sentido si lo vemos así. Su fundación fue en la 13ª, llamada como la Fundación Oscura, por lo que sus orígenes son inciertos. Sus colores de capítulos se parecen mucho a los de antaño. Las escrituras que se forjan en las armaduras y sus propios rostros también es indicativo, y su naturaleza antidemoníaca que desarrollan los hacen tan parecidos a los portadores de la palabra que no sería sorpresa que lo sean. Solo hay que recordar que fueron fundados en la Fundación Oscura. Imaginen la cantidad de capítulos de semilla traidora que no sepamos que fueron creados ahí. Los Ángeles de Fuego. Por su nombre uno pensaría que descenderían de ángeles oscuros o, a lo mucho, ángeles sangrientos, pero son de Ultramarines, y se presumen que sean portadores de la palabra leales. ¿Por qué? En primera, son realmente religiosos, al punto que se podría decir que están a la par a los Templarios Negros. Ven el Codex Astartes como una escritura sagrada y son fieles seguidores a seguir las reglas. Sin embargo, a diferencia de sus primos, no veneran al primarca, pues lo ven como idolatría, lo cual es curioso por decir menos. Un punto en contra de esta teoría es que es de una fundación muy reciente, la Fundación 25. Sin embargo, se tiene constancia de que tengan el mismo inconveniente que los Minotauros, es decir, no son la primera encarnación, sino una nueva. El Pacto de Fuego. Fundados en la Fundación Última y son oficialmente catalogados como sucesores de Salamandras. Tiene sentido porque sus colores van con su capítulo predecesor, pero viéndolos de reojo, tienen mucho en común con los portadores de la palabra de antaño. Su fanatismo al culto prometeico, su iconografía parecida y su modus operandi de buscar conocimiento para el bien de la humanidad y quemar todo lo considerado herético hacen que cualquiera que los vea lo hará con una ceja levantada. Por último, y quizá lo que más sorprenda, si es que no han prestado atención a los videos anteriores, los cuervos sangrientos. A ver, puede ser confuso, ¿no había dicho yo que ellos pueden ser sucesores de 1000 hijos? ¿Cómo pueden ser de 12 semillas traidoras? ¿Eso no los haría el doble de herejes? Y sí, pero déjenme explico, ¿por qué digo que vienen de portadores de la palabra? En primera, su lugar de origen. El subsector Aurelia es una zona astrográfica que en tiempos de la Gran Cruzada fue conquistada por portadores de la palabra. Su tendencia casi fanática que comparte con los 1000 hijos por la búsqueda de conocimiento es algo que comparte con los portadores de la palabra. Su grito de guerra, una frase que Erebus citó hace milenios, el conocimiento es poder, guárdalo bien, es también parte de los portadores. Pero lo más importante es todo lo relacionado a los eventos de la Cruzada Oscura en Cronus, pues Eliphas se notaba sarcásticamente conciliador con los cuervos sangrientos, casi como si hablara con un pariente del que buscaba hacerlo parte de su bando. Sin embargo, la opción de que sean 1000 hijos se escucha tentadoramente mejor, pero ¿qué tal si te dijera que ellos tal vez sean de semilla quimérica? Eso explicaría por qué el cambio de carne no les afectó, y sería eso la razón por la que su información fundacional está deliberadamente oculta. Contrariamente al pensamiento general, un capítulo con semilla quimérica es muy mal visto, y si tener semillas de leales ya es malo, imagina serlo de semillas traidoras. Algunos dicen que tiene semilla quimérica de todas, pero nadie lo sabe con certeza. El único que descubrió la verdad, el Capitán Zul, lo destruyó, quizá por esa razón, y los únicos que realmente lo saben, lo tienen en una bóveda clasificada por la propia Ordo Malleus.
esta legión, a pesar de todo el desprecio merecido que tienen, es interesante por derecho propio. Quizás el por qué cayeron sea por la propia naturaleza fanática que el mismo emperador programó, por lo que a pesar de ser traidores, hacen exactamente lo que el emperador esperó que hicieran. No como hubiera querido, pero hey, lo hacen bien. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.